Ayer publicamos Elecciones en Venezuela, una conversación con César Noragueda, un compañero que es profundo conocedor de, de Venezuela, que visita constantemente Venezuela y que, pues, yo quise que contara las cosas como las ve él como periodista. No es ningún gran éxito y no me importa que no lo sea, debo decirlo. Tiene en este momento solamente 7,600 visualizaciones, pero ocurrió algo que me pareció de lo más interesante. Este canal es pequeñito, tiene pocos visitantes, tiene 194,000 suscriptores, la mayoría de los cuales, por supuesto, no están aportando a Patreon, ni están, y las muchas personas que nos ven, diariamente nos ven alrededor de unas 25, 30,000 personas, ven los distintos vídeos que hay en el canal, pues no se suscriben, la mayoría no se suscriben, si se suscribieran nos harían un gran favor. Entonces, pero llegó una oleada de adeptos al régimen de Maduro a decir que en Venezuela se está viviendo muy bien, que mira, que tú puedes tratar de defender lo que consideras un régimen que ideológicamente está de acuerdo contigo, aunque tenga pues, situaciones terribles a la ciudadanía, puedes decir que se vive bien en Venezuela. Que se vive mal por las sanciones contra Venezuela, que son escasísimas y que no tienen nada que ver con el mal manejo de la economía, con la corrupción, con el robo, con la situación absolutamente antipopular y tiránica que ha vivido Venezuela. Pero me llamó muchísimo la atención que vinieran tantos chavistas, maduristas, adeptos al régimen, bots, negocio, miembros de la granja de trolls de Maduro. No, tú estás hablando, a ti te paga la derecha, como siempre, ¿no? Porque lo que más les duele es cuando desde la izquierda se critica algo que se dice de izquierda o que es de izquierda de una manera que hallamos inaceptable, porque les es más fácil rechazar, y lo entiendo, les es mucho más fácil refutar las críticas de la derecha diciendo simplemente que son eso, críticas de la derecha. Pero cuando las críticas provienen de la izquierda, como es mi caso y el caso de César, por cierto, pues les duele muchísimo más. Así que bueno, los invito a ver el video. Yo creo que quedó muy bien, creo que se contaron bien las cosas. Y, dentro de 3 días son las elecciones en Venezuela, seguramente, bueno, Podemos, Monedero, Iglesias e Ina Finogénova. Feliz día de la amenaza para ti. Le dirán que Maduro va a ganar las elecciones porque, bueno, el país está en una situación boyante, la gente ama la revolución bolivariana, todos tienen coche, todos tienen dinero, todos tienen educación, todos tienen sanidad, no le van a decir en el canal Red de Pablo que los hospitales están absolutamente destrozados y que la gran mayoría de los médicos se han ido. Entre los 7,7 millones de venezolanos, la cuarta parte de los habitantes de Venezuela, que han huido no porque sean de derecha, sino porque les gusta eso de comer. Y en Venezuela lo hallaban muy difícil. Así que los mejores deseos para Venezuela y para los amigos venezolanos en, en, en las elecciones del 28, que como me decía alguien, con el ejército absolutamente corrupto al frente del asunto, las trampas que se están haciendo ya y que se van a seguir haciendo, que no se está permitiendo que los ciudadanos estén observando las casillas electorales, las urnas, el proceso de elección, el proceso de votación y el recuento de las boletas, que es tan importante. Ustedes saben que yo cada vez que hay elecciones aquí en España, yo estoy en mi colegio electoral como representante de mi partido y como ciudadano, sobre todo, viendo que las cosas se hagan bien. Sigue con todas las trampas, pues es muy probable que le hagan que Maduro se proclame triunfador, pero esperemos, primero, que pierda legítimamente y segundo, que lo acepte, que va a ser lo más difícil.